Perfecto, ahora vamos a analizar cómo OpenProtect consigue alcanzar niveles de rendimiento tan elevados. A simple vista podríamos pensar que todo se debe al uso de almacenamiento flash. Sin embargo, la realidad es mucho más interesante. Huawei no mejora únicamente un componente del sistema. Lo que hace es optimizar todo el recorrido que siguen los datos, desde que salen de la aplicación hasta que son almacenados en el repositorio de backup. Esa es precisamente la idea principal de esta lámina. OpenProtect incorpora un mecanismo de aceleración de extremo a extremo, conocido como End-to-End Acceleration o 12. Acceleration. La idea clave que deben acordar es que el rendimiento no depende de un único componente. El rendimiento es el resultado de optimizar todo el flujo de datos. Pero, ¿qué significa exactamente End-to-End Acceleration? Significa que Huawei optimiza cada etapa del proceso de backup y recuperación. No se centra únicamente en el almacenamiento, sino también en la red, los procesadores, la gestión de datos y las operaciones de escritura. En otras palabras, se optimiza toda la cadena tecnológica involucrada en el movimiento de la información. La primera capa que aparece en la lámina es la optimización de la red de front-end. Huawei soporta conexiones de alta velocidad de 10, 25, 40 y hasta 100 gigabits de Ethernet. Esto permite transportar grandes volúmenes de información en periodos muy reducidos. Sin embargo, la velocidad de la red por sí sola no es suficiente. Por eso aparece una tecnología llamada Heterogeneous Data Transport o Flow Ening. Este es uno de los conceptos más importantes de la lámina. Su fusión consiste en descargar parte del procesamiento de red que normalmente realizaría la CPU y trasladarlo directamente a hardware especializado. ¿Y cuál es el beneficio? Que la CPU queda liberada para ejecutar otras tareas más importantes mientras el tráfico de datos se procesa de manera más eficiente. El resultado es un mayor rendimiento, menor consumo de recursos y una utilización mucho más eficiente del sistema. Por eso podemos decir que una red optimizada genera un mayor throughput y acelera significativamente los procesos de backup. La siguiente capa es la optimización de la CPU. Huawei incorpora mecanismos como particionamiento de CPU, balanceo entre múltiples núcleos y optimización para operaciones de entrada y salida de gran tamaño. Todo esto tiene un objetivo muy claro: evitar que el procesador se convierta en un cuello de botella. Cuando la carga se distribuye correctamente entre los diferentes núcleos y recursos disponibles, el sistema puede procesar más información con menor latencia y mayor estabilidad. La conclusión es que la CPU trabaja de forma mucho más eficiente. Después encontramos la optimización del backend. Aquí Huawei utiliza almacenamiento SSD junto con mecanismos de aceleración por hardware. Además, incorpora tecnologías diseñadas para mejorar la forma en que los datos se escriben en los dispositivos de almacenamiento. Entre ellas destaca la optimización de escrituras secuenciales, la reducción del fenómeno conocido como Rate Amplification y la reorganización inteligente de los datos. Todo esto contribuye a aumentar la velocidad de escritura y a prolongar la vida útil de los dispositivos de almacenamiento. Por lo tanto, no solo se obtiene más rendimiento, sino también una mayor eficiencia operativa. La siguiente capa corresponde al almacenamiento propiamente dicho. OpenProtect utiliza una arquitectura completamente basada en flash. Esto significa que elimina la dependencia de discos duros tradicionales para las operaciones principales de backup. La ventaja del almacenamiento flash es bien conocida: menor latencia, mayor cantidad de operaciones por segundo y tiempos de respuesta mucho más rápidos. Por eso podemos afirmar que el flash constituye la base del rendimiento de la solución. Sin embargo, como hemos visto, no es el único factor que interviene. La arquitectura interna también desempeña un papel fundamental. La lámina muestra controladoras, bandejas de discos y pools de almacenamiento organizados de forma distribuida. Esta arquitectura permite que múltiples componentes trabajen en paralelo. El paralelismo incrementa la capacidad de procesamiento, mejora la escalabilidad y permite gestionar mayores volúmenes de información sin degradar el rendimiento. En consecuencia, el sistema puede crecer manteniendo niveles elevados de eficiencia. Todos estos mecanismos desembocan en los resultados que Huawei destaca en esta lámina. La plataforma alcanza velocidades de backup de hasta 155 TB por hora y velocidades de recuperación de hasta 172 TB por hora. Estos números son especialmente importantes porque representan el resultado combinado de todas las optimizaciones que acabamos de analizar. Para ponerlo en perspectiva, Huawei compara estas cifras con valores típicos de la industria cercanos a los 40 TB por hora. Esto significa que OpenProtect puede ofrecer varias veces más rendimiento que soluciones tradicionales. El impacto para las organizaciones es enorme. Uno de los ejemplos más llamativos es la reducción de las ventanas de backup. La lámina muestra el caso de 1 petabyte de información. En una arquitectura tradicional, el respaldo podría requerir aproximadamente 24 horas. Con OpenProtect, ese mismo volumen puede completarse en alrededor de 6 horas. Esto representa una reducción drástica del tiempo necesario para proteger los datos.
Y cuando las ventanas de backup se reducen, también disminuye el riesgo operativo. Las organizaciones pueden cumplir sus objetivos de respaldo sin afectar las operaciones del negocio. Por eso se suele decir que un backup rápido es un elemento clave para la continuidad empresarial. Si conectamos esta lámina con los desafíos que vimos anteriormente, la relación es muy clara. Uno de los principales problemas identificados era la lentitud de los sistemas tradicionales de backup. Ahora vemos cómo Huawei responde a ese desafío mediante una estrategia de aceleración integral. El problema existía y la solución consiste en eliminar cada uno de los cuellos de botella presentes en el recorrido de los datos. Esto tiene implicaciones muy importantes en entornos reales. Las empresas pueden reducir tiempos de inactividad, acelerar los procesos de recuperación y mantener operaciones continuas durante las 24 horas del día. La frase clave de esta lámina es muy sencilla: el backup deja de ser un cuello de botella. Si tuviéramos que resumir qué componentes hacen posible este rendimiento, mencionaríamos 4 elementos fundamentales: almacenamiento flash, tecnología de TOR, optimización de CPU y optimización avanzada de escrituras. Cada uno aporta una mejora específica y, cuando trabajan juntos, generan el resultado final que observamos en la plataforma. Desde la perspectiva del examen, es importante recordar algunos conceptos clave. Cuando aparezca el término End-to-End Acceleration, debemos asociarlo con optimización completa del flujo de datos. Cuando se mencione TOR, debemos recordar que se trata de una tecnología de offload de descarga a trabajo de la CPU. Cuando aparezca la cifra de 155 terabytes por hora, estaremos hablando de velocidad de backup. Y cuando veamos 172 terabytes por hora, estaremos hablando de velocidad de recuperación. Un error frecuente es pensar que todo el rendimiento proviene únicamente del almacenamiento flash. La realidad es que Huawei optimiza simultáneamente la red, la CPU, el almacenamiento y la arquitectura interna. Por eso debemos entender esta lámina como una estrategia integral de aceleración. Para resumir, Usen Protect obtiene su rendimiento gracias a la optimización coordinada de la red, los procesadores y el almacenamiento. No existe un único componente responsable de la velocidad. Es el conjunto completo el que genera el resultado. Entonces, esta lámina nos muestra cómo Huawei consigue velocidades líderes en la industria. La solución optimiza toda la cadena de datos, utiliza mecanismos inteligentes de hardware y software y acelera tanto los procesos de backup como los de recuperación. Y para el examen, cuando vean términos como End-to-End Acceleration o de TOR, recuerden inmediatamente que están hablando de las tecnologías que permiten alcanzar el alto rendimiento de Usen Protect. Porque al final, el verdadero rendimiento no consiste únicamente en tener componentes rápidos. Consiste en eliminar todos los cuellos de botella que limitan el flujo de información.